Bueno, seguimos. Seguimos con una sesión. Decía que tenemos a Enric Delgado, que es director del equipo de Client Engineering de IBM España, Portugal, Grecia y Israel. Esto no lo arreglamos con tecnología, pero Paul es rápido, con lo cual se salva. Y nos va a contar, y queremos hablar de algo que esta mañana también apuntaba de alguna manera Mateo Valero, del BSC, que siempre está en sus oraciones, que es el Quantum Computing. Y intentando entender en qué nos puede ayudar, en qué puede ser útil más allá de lo que hayáis oído hasta ahora. Así que yo le daría un fuerte aplauso a Enric Delgado. Enric. Ay, me falta el pasador. Gracias. Empiezo. A principios del siglo XX, en Europa estuvimos a punto de pasarla muy, muy mal. Veníamos de la revolución industrial, la población estaba creciendo, sí, porque las cosas iban bien, pero en cambio la capacidad de alimentar a esa población no estaba creciendo al mismo ritmo, estaba creciendo mucho menos. Y las posibilidades de tener una hambruna en Europa generalizada eran muy, muy reales. Esto, el motivo principal es que los campos no eran tan productivos como son hoy en día, porque los fertilizantes básicamente eran abonos naturales. Y los abonos naturales pues dan de sí lo que dan de sí. Por suerte, pues hubo dos alemanes, el señor Fritz y el señor Haber, que inventaron un sistema que básicamente lo que hacía era coger nitrógeno por aquí, hidrógeno por allá, lo comprimían a muy alta temperatura y producían amoníaco. Y el amoníaco es la base de la gran mayoría de fertilizantes que hay hoy en día. También es la base de explosivos, pero bueno, esa es otra historia completamente distinta. El hecho es que este proceso de Haber-Bosch es seguramente hoy en día el proceso industrial más importante que existe. Y gracias a ello, pues hoy en día pues somos 8.000 millones y podemos vivir y alimentarnos. Pero tiene un problema este proceso. Y es primero que consume una cantidad de energía brutal y luego que la huella de carbono que deja ir en este proceso es muy, muy alta. ¿Qué podemos hacer? Hay una alternativa. Esto que veis aquí, me pondré aquí. Esto que veis allí es una molécula que se llama nitrogenasa. La nitrogenasa la producen ciertas bacterias y básicamente hace lo mismo que el proceso de Haber-Bosch, pero sin la parte negativa, lo cual está muy bien. ¿Cuál es el problema que tiene este proceso? Que es muy, muy lento. Estas bacterias hacen este proceso, pero de forma muy, muy lenta. Si nosotros fuéramos capaces de modelar esta molécula digitalmente, es relativamente razonable que podríamos sintetizarla y reproducirla y retocarla para que fuera más rápido. Y de esta manera acabar sustituyendo un proceso que hoy en día es fundamental y vital para la humanidad, literalmente, pero sin todos los problemas que tiene. El desafío o el problema es que hacer esta modelización de una molécula tan compleja no se puede hacer con ningún ordenador de los que existen hoy en día. Pero ni hoy, ni mañana, ni dentro de 100 años, ni dentro de 1000 años. Os podéis imaginar el ordenador más grande que queráis, un ordenador que cubra toda la superficie de la Tierra. Es igual, no servirá para nada. Y os pongo un ejemplo más sencillo. Pensad en la cafeína, ¿vale? Una molécula que seguramente todos os tomáis pues, por la mañana al desayunar. La molécula de cafeína tiene esta fórmula. Es una fórmula muchísimo más sencilla que la de la nitrogenasa. Sin embargo, para hacer esta modelización digamos, a nivel atómico de cómo es esta molécula, necesitaríamos unos 10 a la 48 bits. Para que os hagáis una idea de lo grande que es esto, imaginad que cada átomo de la Tierra es un bit. Necesitaríamos un 10% de toda la Tierra para hacer un ordenador que modelara una sola molécula de cafeína, ¿vale? Que es muchísimo más sencilla que la otra. Y hay muchísimos más ejemplos. O sea, coged por ejemplo la penicilina. La penicilina que tiene una fórmula más compleja que la cafeína, pero tampoco es súper compleja. Para hacer este tipo de modelado a nivel atómico necesitaríais 10 a la 86 bits. Eso más o menos es el número de átomos que hay en todo el universo. Es igual el ordenador que construyamos. Jamás en la vida haremos un ordenador tan grande que pueda modelar este tipo de moléculas. Pero un ordenador cuántico sí que podría, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un ordenador cuántico sea tan especial? Vale, voy a intentar explicaros cómo funciona. Más que cómo funciona, os daré una intuición de cómo funciona y de por qué puede hacer estas cosas y un ordenador clásico no.
Los ordenadores cuánticos al final lo que hacen es explotar las propiedades de la mecánica cuántica y el problema de explicar esto es que el mundo de las cosas muy, muy pequeñas, que es donde pues, funcionan las leyes de la mecánica cuántica, no se parecen en nada al mundo macroscópico en el que vivimos. Con lo cual, pues, bueno, yo os daré una analogía, abrid la mente. Si queréis entender lo exacto hay que utilizar matemáticas, pero espero, como mínimo, pues, que podáis tener una idea de por qué un ordenador cuántico es tan potente. Voy allá. Como sabéis, la unidad básica de información de un ordenador clásico son los bits, ¿vale? Ceros y unos. Ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Imaginad que estos bits los representamos con una moneda, que la cara es un 0 y la cruz es un 1, ¿vale? Hasta aquí bien. La unidad básica de información de un ordenador cuántico se llama qubit. Y una manera de imaginarlo, más o menos, es pensar que esta moneda la lanzamos al aire y mientras está dando vueltas en el aire, bueno, podemos decir que es un 0 y un 1 a la vez, ¿vale? No podemos imaginarlo. Hasta que vuelve a caer al suelo. Cuando cae al suelo, se convierte en un 0 o en un 1. Pero mientras ha estado en el aire, bueno, es un 0 y un 1. Y ahora diréis, bueno, vale, ¿y qué? Pues tiene su gracia. Imaginad que yo os pido que representéis todos los números del 0 al 3 con monedas, ¿vale? Pues, ¿cómo lo haríais? Pues así, cara, 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 cruz, cruz, cara, cruz, cruz. ¿Cuántas monedas necesitáis? 8 monedas. Si queréis hacerlo con qubits, con un ordenador cuántico, lo que se hace es coger dos monedas, lanzáis las dos monedas al aire y como cada moneda en sí misma es un 0 y un 1, las dos monedas a la vez podéis imaginar, sin mucha dificultad, que las dos representan todos los números del 0 al 3. Hasta ahí yo creo que es razonablemente factible imaginar eso. ¿Cuál es la gracia? Que en vez de 8 monedas he necesitado 2 monedas. Y este es un ejemplo muy tonto, pero imaginad que os digo que hagáis lo mismo con todos los números del 0 a 1 billón. Si lo hacéis con monedas, podéis hacer el cálculo, necesitáis 40 billones de monedas. Si lo hacéis con qubits, solo con 43 monedas podéis representar todos los números del 0 a 1 billón. O sea, de 40 billones pasamos a 43 monedas. Esto es un cambio muy importante. Pero hay más. Imaginad que ahora os digo que multipliquéis todos los números del 0 al 3 por todos los números del 0 al 3. ¿Cuántas operaciones tenéis que hacer? Pues 4 veces 4, 16 operaciones, ¿vale? En un ordenador clásico. En un ordenador cuántico, ¿qué harías? Pues yo cojo por aquí dos monedas. Estas dos monedas me representan los números del 0 al 3. Me vengo aquí, cojo dos monedas más, las lanzo al aire. Estas dos monedas me representan los números del 0 al 3. Y con una sola operación hago todas las multiplicaciones. Tiene mucha gracia. De 16 operaciones paso a una. Y lo mismo que antes. Esto es un ejemplo muy tonto. Pero imaginad que os digo que multipliquéis todos los números del 0 al 1000 por todos los números del 0 al 1000. En un ordenador normal necesitaréis, ¿cuánto? 1 millón de operaciones. Con un ordenador cuántico lo hacéis en una. Tendemos a pensar que los ordenadores cuánticos lo que hacen es hacer muchas operaciones en paralelo. Y es verdad, es lo que os acabo de enseñar. Pero solo con eso no es suficiente. Y ahora viene una parte más difícil de explicar. Y ahora sí que tenéis que abrir mucho vuestra mente. Necesito coger un poco de agua. Vale. Imaginación al máximo, ¿eh? Si solo fuera paralelismo, esto no funcionaría. Y os explico por qué. Imaginad que os pongo el problema de encontrar la ruta más corta que pase por todas las capitales de provincia de España. ¿Vale? ¿Sí? O sea, tenéis 42 provincias, o 50, no me acuerdo, y tenéis que encontrar la ruta más corta. Este es un problema clásico que en un ordenador normal no se puede resolver, es imposible. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos en un ordenador cuántico? Imaginad que en las monedas yo codifico lo que es la posición geográfica de las capitales de provincia de España. Las lanzo al aire y opero, ¿vale? De manera que al mismo tiempo calculo todos los posibles caminos entre las 42 capitales de provincia de España. Y tengo aquí, en estas monedas que están aquí dando vueltas flotando, todas las soluciones posibles de todos los caminos entre todas las capitales de provincia, ¿vale? Cuando estas monedas caen al suelo, solo queda una solución. ¿Cuál? Cualquiera. Si no haces nada, sale cualquier solución.
y no sirve para nada. La gracia de la computación cuántica, y es realmente el paso difícil y el paso que es difícil de explicar y el que cuesta a la hora de hacer algoritmos, es que cuando tú tienes un mar de soluciones, de todas las soluciones posibles de algo, retoques las monedas para que cuando caigan al suelo, la solución que caiga, que sale, sea la buena. Y eso, la analogía más o menos parecida que encuentro es la de los cascos estos que eliminan el ruido. Si vosotros vais en un avión y queréis escuchar música, pues como hay mucho ruido, pues es difícil escuchar la música. Imaginad que la música es la solución del problema que queréis encontrar. ¿Qué hacen los cascos? Los cascos lo que hacen es analizan el ruido y generan una onda inversa al ruido, de manera que al final solo queda la música, ¿vale? Que es la solución que queréis. Pues esto, bastante parecido, es lo que se hace en un ordenador cuántico. Una vez tú tienes todas las soluciones, haces este proceso de interferencia para que cuando caigan las monedas y te dé una solución, sea la buena. No intentéis entenderlo mucho más allá de ahí. Si queréis entenderlo, hay que utilizar matemáticas. Pero si os queda una idea, ya es mucho. Hoy el siguiente paso es, bueno, esto está muy bien, ¿cómo se implementa esto? Pues hay distintas tecnologías para implementar las monedas, los qubits. La más utilizada es este tipo de chips que tienen unos circuitos, este de aquí, que básicamente representa pues, esta moneda que lanzamos al aire y a la cual pues, podemos operar entre ella. ¿Por qué se utiliza esta tecnología y no otra? Pues básicamente porque esta tecnología está basada en chips de silicio, que es exactamente el mismo proceso que se utiliza para los chips normales. Es decir, se puede aprovechar pues, toda la industria de fabricación de chips clásicos para crear, digamos, estos chips cuánticos. Y por eso es la tecnología más usada, y no solo la utiliza IBM, sino otros proveedores también. Este chip va aquí debajo, esta estructura, más o menos, no se ve, pero está aquí. Esta estructura, le llaman el candelabro por razones bastante obvias, pues tiene un montón de tubos. Hay unos tubos pues, que están por aquí, que básicamente lo que hacen es conducir helio y sacan calor, porque estos chips solo funcionan cuando la temperatura está a 15 milikelvins. 15 milikelvins, para que os hagáis una idea, es una temperatura más fría que la del espacio exterior. Entonces, hay que quitar todo el calor para que esto esté pues, muy frío. Y entonces se producen los efectos de superposición de poder lanzar monedas. Hay otros tubitos, que son estos que tienen estos loops por aquí en medio. Estos conducen a microondas y las microondas son los que interactúan con el chip y hacen que tú puedas lanzar la moneda y operar las monedas entre ellas. ¿Vale? Más o menos es así como funciona. La foto que veis aquí, esto es como una especie de gran nevera donde va metido todo el candelabro y esto, digamos, protege al sistema cuántico porque es un sistema muy sensible. ¿Vale? ¿Cómo se programan estos ordenadores? Pues a muy alto nivel se programan con un lenguaje de programación que muchos de vosotros debéis conocer, que es Python. ¿Vale? Hay unas librerías específicas de Python, de un framework que se llama Qiskit, y estas librerías lo que te permiten es implementar pues, algoritmos cuánticos pues, a un lenguaje que más o menos todo el mundo conoce. Ahora bien, este lenguaje luego se traduce a esto. Esto es un lenguaje de mucho más bajo nivel, es el que entiende realmente la máquina. Cada uno de estos cuadraditos corresponde a una operación que haces con 1 o 2 qubits, ¿vale? Y todo esto pues, es lo que al final pues, ejecuta el algoritmo cuántico. La gente que realmente sabe mucho y los que diseñan los algoritmos cuánticos fundamentales trabajan directamente con esto, no trabajan con esto, ¿vale? Y se puede trabajar con esto, pero tienes que saber mucho. Lo normal es que la gente, normal como vosotros o como yo, si quiere probar, pues empiece con un lenguaje de alto nivel como es el Qiskit. La pregunta entonces ahora es, bueno, ¿y qué se puede hacer con esto? Para responder esa pregunta hay que pensar en términos de a quién está ayudando. Hasta ahora, pues todos los ordenadores cuánticos han servido o han sido útiles para los propios científicos de computación cuántica. O sea, nos han servido pues, para aprender, para explorar, para encontrar, digamos, mejoras y para hacer los ordenadores cada vez más grandes. Podríamos decir que esto es como una especie de era de exploración. Pero este año, en julio, pues esto ha cambiado, que es lo que representa pues, esta portada de la revista Nature y es el título que le he puesto a la charla. Este año ha habido un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley
que no tienen ningún interés especial en la computación cuántica. Ellos son físicos de partículas y que habitualmente pues, tienen acceso a un superordenador con el que hacen sus cálculos de, pues, yo qué sé, de trayectorias de física de partículas, no sé exactamente lo que hacen. Pero este año decidieron hacer una prueba y comparar los resultados de un superordenador normal con la de un ordenador cuántico. Un ordenador cuántico que no era muy grande, uno de 127 qubits, ¿vale? Y lo que pasó es que los resultados del ordenador cuántico eran mejores que los del superordenador. Y esto es un punto de inflexión muy importante, porque quiere decir que el ordenador cuántico ya no es solamente una cosa de estudio para la gente que estudia computación cuántica, se ha convertido en una herramienta para gente pues a quien lo que es la cuántica le importa poco, simplemente quiere hacer sus estudios. Por eso hablamos de que estamos entrando este año en la era de la utilidad, es decir, en computadores cuánticos que tienen un efecto, tienen una utilidad práctica para gente a quien no le importa lo más mínimo, bueno, no sé si no le importa lo más mínimo, pero que no es su trabajo la computación cuántica. El objetivo, sin embargo, va más allá. El objetivo que todo el mundo persigue, que todos perseguimos, es llegar a lo que llamaríamos la era de la ventaja. Ventaja cuántica quiere decir no que los ordenadores cuánticos vayan a sustituir a los ordenadores clásicos. La idea no es esa, sino que haya casos de uso de industria, pues de negocio, algo que nos afecte y sea práctico, que un ordenador cuántico pueda hacer y un ordenador clásico no. ¿Vale? Aquí no hemos llegado, pero nos vamos acercando. ¿Vale? ¿Qué tipo de cosas esperamos poder hacer aquí cuando llegamos a ese punto? Pues en realidad hay un montón. Este es un chart que cada año pues voy actualizando y cada año aparecen más casos de uso y más que irán apareciendo. Si lo queréis pensar a alto nivel, básicamente hay como 3 grandes grupos de cosas que un ordenador cuántico creemos que podrá hacer en el futuro. La primera es simular todo lo que implique simular la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con química, con ciencia de los materiales, con física de partículas, o sea, de hecho los ejemplos que he puesto al principio de todo de la nitrogenasa. Eso seguramente será lo primero en el que encontremos una ventaja cuántica. Luego hay problemas relacionados con optimización, ¿vale? Y os pondré ahora un ejemplo. Y luego, seguramente, lo último que llegue serán cosas relacionadas con inteligencia artificial. Dejadme que os ponga 3 o 4 ejemplos concretos de cosas que estamos ya trabajando con clientes, esperando ese momento en que haya un ordenador suficientemente potente para resolverlo. El primero es Mercedes. Con esto hace bastante tiempo que trabajamos y ellos lo que buscan es hacer la siguiente generación de baterías de los coches. Bueno, sirve para baterías de los coches, podría servir para baterías de muchas otras cosas. Las baterías de hoy en día, como supongo que sabéis, están basadas en iones de litio. Los iones de litio pues, funcionan, están bien, pero la densidad de energía que son capaces de almacenar no es enorme y el rendimiento, bueno, es bastante mejorable. Hay un consenso bastante grande en que la siguiente generación de baterías muy probablemente estarán basadas en litio-sulfuro. Para una empresa pues, como es Mercedes o tantas otras, empezar a construir una batería basada en litio-sulfuro así de la nada, básicamente implica empezar a hacer centenares, si no miles, de experimentos en un laboratorio hasta encontrar, digamos, la composición química estable de lo que sería pues, esa batería de litio-sulfuro. ¿Qué es lo que les puede aportar aquí un ordenador cuántico? Ahorrarse todos los experimentos. Si somos capaces, como explicaba al principio, de modelar pues, lo que sería esa batería de litio-sulfuro a nivel atómico, no hace falta hacer el experimento en real. Se puede hacer el experimento simulado. ¿Vale? Esto con un ordenador clásico no pasará nunca. ¿Vale? Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos ya, digamos, algoritmos que resuelven el problema en versión pequeña. Cuando tengamos un ordenador suficientemente grande, podremos resolver el problema en versión más grande. Algo muy parecido es lo que estamos haciendo con Mitsubishi. Ellos están también trabajando en la siguiente generación de pantallas OLED. ¿Vale? Como sabéis, las pantallas de vuestros móviles o de ordenadores están todas basadas en LEDs. ¿Vale? Hay una tecnología, bueno, que si os vais a comprar un televisor, cosa que yo hice ayer, por ejemplo, y lo vi, pues hay una tecnología que son los OLEDs, ¿vale? Que quiere decir que se añaden elementos orgánicos a lo que son las pantallas de LEDs, ¿vale? Principalmente carbono. Lo que busca Mitsubishi es hacer una pantalla totalmente orgánica, que no tenga ningún metal, que todo sea orgánico. Y eso lo que les permitirá es tener pantallas pues, mucho más flexibles, más transparentes y mucho más luminosas. Ellos la inspiración la están buscando en la bioluminiscencia, es decir, en los animales,
pues que tienen luz, como las luciérnagas. Y lo que quieren es encontrar pues, ese mecanismo, ese compuesto químico que hace que los animales tipo luciérnaga pues, desprendan luminosidad y aplicarla a las pantallas. Pasa lo mismo que con Mercedes. Si ellos empiezan ahora de cero a empezar a hacer experimentos para encontrar ese compuesto químico estable que les permita hacer pantallas completamente orgánicas, pueden hacerlo. Y si tienen mucha suerte, igual el año que viene pueden tenerlo. Pero lo normal es que tarden muchísimo tiempo, tengan que invertir muchísimo dinero en hacer centenares o miles de experimentos y, bueno, que un ordenador cuántico, pues es lo mismo que antes, les podría ahorrar todo esto. Pero no todos son cosas relacionadas con la ciencia, digamos, de los materiales. Este, por ejemplo, es un caso, es curioso, este cuesta un poco de explicar. Los materiales con los que se hacen los aviones y los cohetes también, de hecho, no son como pantallas, como placas de metal. Ellos lo que utilizan son una especie de hebras, de un material súper resistente, y estas hebras, dejadme que ponga esto aquí, necesito las dos manos para explicar esto y que se entienda un poco. Ellos cogen estas hebras, ¿vale? Las hebras son muy fuertes en estas direcciones. Entonces, van poniendo hebras una al lado de la otra y las tejen como si fuera un telar, ¿vale? Y hacen como una especie de tejido así. Luego, encima ponen otra capa. Pero esta otra capa no la ponen en la misma dirección que la de abajo, la ponen a un cierto ángulo. ¿Por qué? Porque quieren que el material que salga sea resistente en distintas direcciones. En función de a dónde vaya a ir ese trozo de material, en qué parte del avión, pues ellos van poniendo capas con distintos ángulos para que pues, cumpla con las necesidades de resistencia que tiene el material en esa sección. El problema es que para resolver, digamos, el ángulo óptimo en cada una de estas capas, necesitan resolver un problema como de 100.000 variables. No hay ordenador que lo haga esto, es imposible. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen aproximaciones. Pero obviamente si pudieran tener una solución exacta, pues la resistencia de los materiales de los aviones pues sería mucho mejor, ¿vale? Y esto es lo que estamos trabajando con ellos con un ordenador cuántico, ¿vale? En resolver el problema de cómo ir apilando estas capas en distintos ángulos para que cumplan con las necesidades de fuerza de las distintas direcciones que tiene ese trozo de material. Es un caso muy chulo. Y obviamente no tiene nada que ver con moléculas ni con cosas de estas. Y un ejemplo parecido es ExxonMobil, ¿vale? ¿Recordáis el ejemplo que os he puesto de cómo pasar por todas las capitales de provincia de España por el camino más corto? Pues estos básicamente quieren hacer lo mismo, pero con un barco, ¿vale? Básicamente lo quieren para lo que es el transporte de gas licuado, ¿vale? Porque el gas licuado pues, requiere ir a sitios muy concretos a una velocidad bastante rápida y en unos tiempos muy determinados. Entonces lo que están buscando son rutas óptimas que hoy en día con un ordenador normal no pueden resolver. ¿Cuándo llegaremos a poder resolver esto? Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos tipos de ordenadores. Los que tenemos hoy en día, que son ordenadores que llamamos ruidosos, y los ordenadores, digamos, a los que todos aspiramos, que son ordenadores resistentes a fallos. Ruidoso quiere decir básicamente que cuando tú tiras la moneda cae muy rápido. Y si cae muy rápido, quiere decir que tienes muy poco tiempo para hacer operaciones. Y encima, cuando tú haces operaciones, tiene fallos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es un ordenador que tú puedas tirar la moneda y mantenerla en el aire tanto tiempo como tú quieras. Y que además, si empiezas a operar monedas mientras están aquí dando vueltas, pues no haya fallos, ¿vale? No estamos ahí, estamos en un punto intermedio. La primera generación de ordenadores cuánticos que nosotros sacamos, ya en 2017, que es esta, que es súper bonito, lo llamamos Sistema 1. Lo que hemos hecho durante estos años con el Sistema 1 es hacer chips cada vez más grandes hasta llegar a un chip de 1121 qubits, que lo anunciamos hace poco. Esto no puede escalar más. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces un chip de estos, cada qubit, recordad que los qubits son circuitos, cada qubit que hay dentro del chip tiene que hablarse con todos los demás. O sea, imaginad 1000 qubits que todos tienen que hablarse con todos, ¿vale? La complejidad que tiene esto es horrorosa, horrorosa, y no se puede escalar mucho más. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues justo hace una semana anunciamos la generación 2 de ordenadores cuánticos. Y la generación 2 de ordenadores cuánticos está basado en un chip mucho más pequeño. Tiene solamente 133 qubits. Y ahora diréis, ¿esto es un paso atrás? No. La gracia que tiene este chip
es que puedes poner un chip aquí y otro aquí y se hablan entre ellos y actúan como un solo chip. De manera que tú puedes escalar modularmente añadiendo un montón de chips, ¿vale? Y esta es la gracia. Y es así como se puede escalar, no haciendo un chip cada vez más grande, porque la complejidad es inasumible. Con este tipo de chip, lo que queremos hacer es llegar a hacer esto. Esto es un proyecto que anunciamos a principios de año con la Universidad de Chicago y la de Tokio, con el reto de tener un ordenador de 100.000 qubits en 10 años, ¿vale? ¿Quiere decir que todo lo que os he explicado hasta ahora, hasta dentro de 10 años, no lo podremos tener? No. Estos casos que os he ido explicando, pues algunos irán cayendo antes que otros. Seguramente los que tienen que ver con moléculas pues serán los primeros en caer, los que tienen que ver con optimización pues un poquito más tarde. Pero tener un ordenador de 100.000 qubits, ostras, nos da para jugar y seguramente tendrá ventaja en un montón de casos posibles. Hay un roadmap muy concreto de cómo hacer esto. O sea, esto es la lista de cosas, la lista de retos que tenemos que ir superando uno tras otro para llegar a tener en 10 años este señor ordenador. Y ahora podéis pensar, joder, 10 años es mucho tiempo, pero realmente no es tanto. Pensad, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Hoy todos habéis jugado con inteligencia artificial en vuestra casa. Utilizáis aplicaciones que, lo sepáis o no, utilizan inteligencia artificial. Pero lo que normalmente la gente no recuerda es que la inteligencia artificial empezó a estudiarse en los años 50. En el 56, concretamente, hay la primera mención a inteligencia artificial. Hemos tardado 70 años en pasar de los primeros estudios de inteligencia artificial, digamos, a una inteligencia artificial que, obviamente, hoy en día tiene un impacto para todos nosotros. Si esto lo conseguimos en 10 años, hostia, es muchísimo menos tiempo, pero muchísimo menos. Y hay un elemento clave, o sea, hay dos cosas a tener en cuenta aquí. Esto no va solamente de hardware. O sea, el hardware, o sea, lo que es la máquina en sí misma, los chips, es una parte. Pero hay otra parte igualmente, o incluso más importante, que es toda la parte de software, de cómo se corrigen errores, de cómo se proporcionan herramientas para que los programadores puedan trabajar, etcétera, 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 etcétera. Y un elemento también súper importante, sin el cual esto es imposible, son los partners. Esto no hay ninguna empresa, ni IBM, ni ninguna otra que pueda hacerlo solo. La complejidad que tiene y la cantidad de dimensiones que hay que atacar a la vez para poder conseguir un ordenador de este tipo va mucho más allá de lo que puede hacer una empresa, por grande que sea. Por ejemplo, la parte de las neveras, donde se mete el ordenador para que esté, digamos, aislado. Nosotros no fabricamos esto, necesitamos tener partners especialistas en este tipo de cosas pues para poder meter los ordenadores allí dentro. Y igual que digo esto, pues hay muchos otros elementos de hardware a los que les pasa exactamente lo mismo. Y aún más importante es la parte de software. Esto que estáis viendo aquí son las ejecuciones en remoto desde distintas partes del mundo en ordenadores cuánticos públicos de programas cuánticos, ¿vale? De hecho, la semana pasada se llegó a los 3 billones de ejecuciones de programas cuánticos, que es mucho, ¿vale? Gracias a esto se ha avanzado hasta donde estamos. Hay como, no sé si casi 2.000 estudios académicos en los cuales se ha pues, propuesto mejoras, no solamente en el framework de software, sino en el propio hardware. Sin un ecosistema, esto es absolutamente imposible. Nosotros en este momento tenemos un ecosistema de unos 250 partners y aquí hay de todo. Pues hay gente de industria, hay hubs de innovación, hay instituciones académicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es fundamental para que podamos llegar a ese reto de en 10 años tener un ordenador de 100.000 qubits. Y para llevarnos un poco todo esto a nivel local, pues el año 2024 instalaremos un ordenador cuántico en San Sebastián, ¿vale? Y la idea es que esto sea un polo de atracción para distintas cosas. Un polo de atracción para atraer pues, el talento y la fuerza de trabajo que harán falta en unos años para poder trabajar con estos entornos cuánticos. Al final aquí hay una gran parte de educación pues que hay que empezar, digamos, a alimentar ahora para que dentro de unos años esté lista para trabajar con este tipo de sistemas. Hay una parte también en este, digamos, acuerdo que hemos hecho para instalar este ordenador en San Sebastián que tiene que ver con la parte de investigación y desarrollo más básica, ¿vale? Pero a nivel local. Tenemos un acuerdo con los investigadores de IBM Research, que la mayoría están en Estados Unidos y en Zúrich, pues para poder, a nivel local, con las empresas locales que hay aquí en España, pues poder hacer este tipo de estudios. Es un polo de atracción también para nuevos servicios y nuevas infraestructuras,
Por ejemplo, si yo soy alguien que está dando servicios de computación, pues es fácil que yo quiera en un futuro dar servicios de computación que mezclen computación clásica o computación cuántica. O igual quiero montarme un servicio de modelaje de moléculas pues dentro de 10 años para quien quiera utilizarlas para lo que sea. Hay una cantidad de posibles servicios alrededor de un ordenador cuántico que se pueden empezar a crear o a pensar por lo menos ahora. Y por supuesto, lo que más se busca pues instalando este ordenador e intentando que sea este polo de atracción es pues ayudar al desarrollo de la industria pues local en España, pues que estaría muy bien, ¿vale? Yo creo que es una gran noticia y es algo que tenemos que explotar. Aún queda un año, o sea, porque estará instalado a finales del 2024, pero yo creo que es una muy buena noticia. Acabo y os dejo con un par de links por si queréis estudiar un poquito más. Esto, digamos, es un pantallazo de los ordenadores cuánticos que están disponibles en público. Si entráis en esa web, pues podéis acceder a ellos. Hay algunos, digamos, gratis y otros que son de pago, pero eso ya vosotros mismos. Y os dejo también el link al Qiskit, por si queréis profundizar en cómo funciona esto, más allá de la analogía que yo os he puesto de las monedas. Suele decirse que esto de la computación cuántica ya no es un tema de si llegará o si no llegará, sino de cuándo llegará. Por lo tanto, la cuestión es empezar a estudiar, así que a estudiar. Ya está. Gracias. Gracias. Muchas gracias.